Hace mucho que no hablamos por aquí. Gracias a los que acabáis de llegar y gracias de verdad a los que estáis en cada vídeo, en cada comentario, acompañándonos en cada avance. Ya somos más de 1000 en el canal y no nos esperábamos esta acogida cuando empezamos a subir los vídeos a YouTube. Empezó como una forma de documentarlo para nosotros y se está convirtiendo en algo mucho más grande. Han sido semanas tranquilas, de buen tiempo, de trabajo constante y bonito, de avanzar sin grandes sobresaltos, centrados en lo nuestro. Pero esta semana, mientras terminamos los encofrados y vemos cómo la cimentación estará lista para hormigonar la semana que viene, nos estamos planteando escenarios que antes ni siquiera se nos pasaban por la cabeza. La idea inicial era clara, el vertido del hormigón debía hacerse con bomba y con varios operarios. Rápido, eficiente, bien coordinado, como se supone que se hacen estas cosas. Esa era la idea. Pero ahora no nos convence, quizás sea algo irracional. Objetivamente sabemos que es la opción lógica, la más segura, la más ágil, la más profesional. Pero cuando se acerca el momento de ejecutarlo de verdad, empiezan a aparecer dudas que lo pueden cambiar todo. En estas semanas hemos hablado con varias empresas de bombeo de hormigón y, siendo sinceros, las respuestas no han sido las que nos habría gustado recibir. Bastantes problemas, inconvenientes y presupuestos elevados. Todo muy condicionado, todo muy rígido. Y eso también pesa. Probablemente muchos no lo entendáis, pero sentimos que este proceso está siendo precioso, muy intenso, muy exigente, con días buenos, días malos y días regulares, pero completamente nuestro. Cada decisión, cada error, cada acierto ha salido de nosotros dos. Cada avance ha sido fruto de nuestro 100%. Y quizá por eso nos da un poco de pena que deje de ser solo de los dos. No es una cuestión de hacerlo mejor o peor, es una cuestión de cómo lo estamos viviendo, de lo que significa para nosotros poder decir que lo hemos hecho así, paso a paso, con nuestras manos y nuestras decisiones. Esto aquí.
Tira, ¿eh? Está tocando esto. Pero bueno, señor gato. Ese es de abajo. Después. Así después ponemos. Muy bien. Es que tiene que ir al esos. Perfecto. Bien, ¿no? Sí. Vale, atar, ¿no? Atar. Muy bien, Alex. Arantxa, mañana será otro día, creo.
¿Ok? Sí. Y adiós a la cámara. ¿Está grabando? Adiósito. ¿Estás bien? Sí. No te asustes tanto. Cuidado, es que hay muchas cosas. Es que me he resbalado. Lo podrás ver en vídeo, en HD, en 4K. Me parece bien, pobre Andrés. Has hecho todo tu trabajo. Está todo lleno de tierra. No pasa nada. Estás llena de polvo. Ya, es que no puedo alejarme, ¿no? ¿Y si eso?
Muchos nos preguntáis si vamos al día con la obra y los vídeos, y sí, vamos completamente al día. Estamos exactamente en el punto que veis en este vídeo, así que no tenemos ni idea de cómo saldrá lo del hormigón. No hay avance oculto, no hay final cerrado, lo que pase pasará en tiempo real. La alternativa que estamos valorando es montar una especie de rampas con trampillas, la verdad es que todavía no está diseñado. Tenemos la idea en la cabeza, pero no sabemos si funcionará tal y como lo imaginamos. Puede salir muy bien, puede que tengamos que improvisar. Y eso también forma parte de todo esto. ¿Os habéis sentido así alguna vez con algún tema? Esa mezcla entre saber lo que toca hacer y aún así sentir otra cosa por dentro. Quizá estamos un poco locos, pero ¿hay alguien más con esa locura? ¿Alguien que la entienda? La semana que viene será intensa, no sabemos cómo saldrá, pero lo que sí sabemos es que acaba una etapa y empieza otra.